Uma tarde sombria de inverno de 1944, enquanto os ecos da Segunda Guerra Mundial ainda reverberavam pela Europa, Ricardo Casey encontrava-se em seu pequeno escritório em Virginia Beach, seu rosto, marcado pelo tempo e pelo peso de conhecimento que poucos ousariam carregar, refletia anos dedicados ao serviço à humanidade. O homem conhecido como o profeta adormecido havia consagrado sua vida a desvendar os mistérios da existência através de seus estados alterados de consciência. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar, uma energia densa que sussurrava segredos sobre o destino das almas mais obscuras da humanidade. Neste momento, Isabella Davis, sua dedicada secretária e testemunha de milhares de leituras psíquicas, preparou discretamente gravador que permaneceria oculto por décadas. O que se seguiu não foi uma sessão de consulta convencional, mas uma conversa íntima entre o vidente e as forças superiores que o guiavam, uma profunda exploração de questões que atormentavam a consciência coletiva da época, que acontecia com as almas daqueles que haviam orquestrado genocídios, provocado guerras devastadoras e semeado sofrimento em escala inimaginável. Casey, então com 67 anos, sentia o peso da idade e a proximidade de sua própria partida. Ele percebia sinais sutis, vislumbres de luz dourada na periferia de sua visão, sussurros de vozes familiares que já haviam partido e a crescente sensação de que sua missão terrena se aproximava do fim. Era como se o véu entre os mundos estivesse se tornando mais fino, permitindo-lhe vislumbres de realidades normalmente ocultas aos olhos mortais. Naquela tarde memorável, Casey entrou em de seus estados meditativos mais profundos, mas desta vez, em vez de buscar respostas para consulentes específicos, ela direcionou sua consciência expandida para uma das questões mais perturbadoras da condição humana. A gravação capturou não apenas suas palavras sussurradas, mas também os longos silêncios carregados de revelação, os suspiros de compreensão dolorosa e o tremor em sua voz ao descrever visões que desafiavam a compreensão humana. Segundo o relato que emergiu décadas depois, Casey descreveu ter sido conduzido através de planos dimensionais, onde as almas passam por processos de purificação e aprendizado após deixarem seus corpos físicos. Ele falou sobre lugares que não eram nem paraíso nem inferno no sentido tradicional, mas estados de consciência onde cada alma enfrentava as consequências vibratórias de suas ações terrestres. Para aqueles que haviam causado sofrimento em massa, o processo era particularmente intenso e transformador. Em suas visões, Casey observou que as almas responsáveis por genocídios e guerras não eram simplesmente punidas no sentido humano da palavra, mas passavam por experiências de profunda compreensão onde eram obrigadas a sentir, em sua própria essência, toda a dor que haviam causado. Era um processo que ele descreveu como a fusão com a consequência kármica, onde a alma experimentava simultaneamente o sofrimento de cada uma de suas vítimas, não como tortura, mas como uma educação espiritual necessária para sua evolução. O vidente relatou ter testemunhado almas de ditadores e genocidas em estados de profunda transformação, cercadas por seres de luz que não as condenavam, mas as guiavam através de processos de reconhecimento e arrependimento genuíno. Essas almas, segundo Casey, passavam por períodos que poderiam durar o equivalente a milênios terrestres, não em sofrimento gratuito, mas em profundo trabalho de reconstrução de sua essência espiritual. Uma das revelações mais impactantes da gravação foi a descrição de Casey sobre o encontro com a alma de líder que havia orquestrado a morte de milhões durante a Primeira Guerra Mundial. Esta entidade espiritual não estava em chamas eternas, mas imersa em um processo onde revivia cada momento de sua existência terrena,
não apenas de sua própria perspectiva, mas através dos olhos de cada pessoa afetada por suas decisões. Era um aprendizado através da experiência total, uma educação cósmica que transformava a própria estrutura da consciência. Casey descreveu como essas almas, após passarem por intensos processos de purificação e compreensão, eventualmente desenvolviam uma compaixão tão profunda que se tornavam guardiãs cósmicas, dedicadas a prevenir que outras almas trilhassem caminhos similares de destruição. Era como se o próprio universo transformasse a escuridão em luz através de processos de alquimia espiritual que transcendiam a compreensão humana comum. O vidente falou sobre dimensões onde o tempo não existia da forma linear conhecida na Terra, permitindo que essas almas trabalhassem em projetos de cura coletiva que se estendiam através de múltiplas encarnações e civilizações. Algumas se tornavam inspiradoras invisíveis de movimentos de paz, outras se dedicavam a guiar jovens almas para longe de caminhos destrutivos, e algumas até mesmo reencarnavam voluntariamente em situações de grande sofrimento para equilibrar o karma criado em existências anteriores. Durante esta sessão extraordinária, Casey também revelou ter observado um padrão peculiar nas almas que haviam causado destruição em massa. Antes de suas encarnações destrutivas, muitas delas haviam sido almas dedicadas ao serviço e à compaixão em vidas anteriores, mas haviam se corrompido gradualmente através de escolhas que priorizavam poder sobre amor, controle sobre liberdade e medo sobre fé. Era um lembrete sombrio de que qualquer alma, independentemente de sua evolução, poderia desviar-se do caminho da luz se abandonasse sua conexão com a fonte divina. Uma das visões mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, esperançosas que Casey descreveu foi o encontro com a alma de um genocida que, após milênios de purificação, havia se transformado em uma das mais poderosas forças de cura no universo. Esta entidade trabalhava incansavelmente para prevenir conflitos e inspirar líderes terrestres a escolherem caminhos de paz e reconciliação. Era a prova viva de que nenhuma alma estava além da redenção, não importasse quão profundamente havia mergulhado na escuridão. Ricardo Casey explicou que o processo de transformação de estas almas seguia patrones específicos que reflejavam leis cósmicas imutáveis. Primero venía el reconocimiento total de la responsabilidad por sus acciones, un momento de despertar que podía llevar iones para completarse. Luego, ocurría la experiencia del dolor causado, no como castigo, sino como una educación necesaria para desarrollar verdadera empatía. Después venía el período de servicio reparador, donde el alma trabajaba para deshacer energéticamente los daños causados. Finalmente, llegaba la fase de enseñanza y protección, donde estas almas altamente transformadas se convertían en guardianas contra futuras atrocidades. En este momento de la narrativa, es importante reconocer que existen muchos otros relatos extraordinarios y revelaciones espirituales que permanecen ocultos o poco conocidos. Para aquellos que sienten resonancia con estas exploraciones de los misterios de la existencia y desean continuar esta jornada de descubrimiento, hay todo un universo de conocimiento esperando ser explorado, incluyendo testimonios similares de otros grandes visionarios de la humanidad. Lo que más impresionó a Casey durante esta sesión fue la percepción de que el universo operaba con una justicia que trascendía completamente los conceptos humanos de castigo y recompensa. Era un sistema basado puramente en la evolución de la conciencia, donde cada experiencia, por más dolorosa que fuese, servía al propósito supremo de expandir la capacidad del alma para amar, comprender y servir. Incluso las almas más sombrías eran, en última instancia, chispas divinas temporalmente perdidas que eventualmente encontrarían su camino de regreso a la luz. Durante la grabación,
Casey describió momentos en que observó almas de perpetradores de genocidios siendo recibidas por sus propias víctimas en dimensiones superiores, no con ira o deseo de venganza, sino con comprensión cósmica y ofrecimiento de perdón. Era un espectáculo que desafiaba todas las nociones humanas de justicia, mostrando que en el plano espiritual, la separación entre víctima y verdugo eventualmente se disolvía en favor de una comprensión más profunda de los roles cósmicos que cada alma había elegido desempeñar. El vidente relató haber presenciado ceremonias de reconciliación en planos superiores, donde millones de almas que habían participado en conflictos terrestres, tanto como víctimas como perpetradores, se reunían en círculos de sanación colectiva. En estas ceremonias, el dolor colectivo era transformado en sabiduría colectiva, y los traumas eran alquímicamente transmutados en compasión expandida que beneficiaría a futuras generaciones de almas encarnando. Una de las revelaciones más profundas de la sesión fue la percepción de que muchas de las almas que se convertían en perpetradoras de atrocidades habían, en realidad, asumido voluntariamente esos papeles en contratos cósmicos antes de encarnar. No se trataba de destino o predeterminación, sino de almas valientes que aceptaban cargar con el peso kármico de despertar a la humanidad a la necesidad de evolución a través de la experiencia del contraste extremo entre la luz y la oscuridad. Casey describió haber observado consejos de almas ancianas planeando encarnaciones, donde algunas entidades aceptarían desempeñar papeles sombríos para catalizar un despertar espiritual masivo. Estas almas sabían que pagarían un precio kármico inmenso por sus acciones, pero estaban dispuestas a hacerlo como servicio a la evolución colectiva de la humanidad. Era un sacrificio de dimensiones cósmicas que desafiaba toda comprensión humana común sobre el bien y el mal. Según el relato de Casey, algunas de estas almas habían pasado múltiples encarnaciones preparándose espiritualmente para asumir tales papeles, desarrollando fuerza espiritual suficiente para eventualmente emerger de los procesos de purificación post-mortem con su esencia divina intacta. Era como si fueran actores cósmicos dispuestos a interpretar villanos para que el drama de la evolución humana pudiera desarrollarse. Durante sus visiones, Casey también observó que existían almas que se desviaban de sus contratos cósmicos originales, dejándose corromper por influencias negativas más allá de lo que habían acordado experimentar. Estas eran las situaciones más trágicas, donde el alma perdía temporalmente su conexión con el propósito superior y se dejaba consumir genuinamente por la oscuridad. Aun así, el proceso de eventual redención permanecía disponible, aunque podía requerir eones adicionales de trabajo de purificación. El vidente describió momentos emocionantes cuando presenció almas de grandes dictadores de la historia, siendo abrazadas por figuras espirituales de luz inmensa, maestros ascendidos, arcángeles y seres de compasión infinita, que no demostraban juicio, sino solo amor incondicional y paciencia ilimitada para guiarlas a través de sus procesos de transformación. Era una demostración de que el amor divino verdaderamente no conocía límites o condiciones. Casey relató haber visto bibliotecas akáshicas, donde estaban registrados no solo los actos de destrucción cometidos por esas almas, sino también sus motivaciones más profundas, sus dolores ocultos, sus decepciones y los momentos exactos donde habían perdido su conexión con la luz divina. Este registro completo permitía que los guías espirituales trabajaran con precisión quirúrgica para curar las heridas específicas que habían llevado a cada alma al camino de la oscuridad. Una de las percepciones más transformadoras que Casey compartió fue la comprensión de que el propio concepto de mal era, en última instancia, una ilusión creada por la separación de la conciencia de su fuente divina. En el plano espiritual más elevado,
Existía solo amor en sus infinitos estados de expresión y evolución. Lo que percibíamos como maldad era simplemente amor en un estado temporal de confusión y desconexión, destinado eventualmente a retornar a su naturaleza original. Durante la grabación, el vidente describió haber observado almas que habían orquestado genocidios trabajando en dimensiones superiores, como sanadoras especializadas en trauma colectivo, utilizando su comprensión íntima del dolor para desarrollar métodos de sanación que ninguna otra alma podría ofrecer. Era como si su experiencia en la oscuridad las hubiera calificado de forma única para guiar a otras almas de regreso a la luz. Casey habló sobre dimensiones, donde estas almas transformadas operaban como cirujanos cósmicos, removiendo implantes energéticos de odio y venganza de las conciencias colectivas de naciones y pueblos, trabajando incansablemente para disolver patrones vibratorios que podrían generar futuros conflictos. Su trabajo era invisible a los ojos humanos, pero sus efectos se manifestaban como súbitas oleadas de comprensión y reconciliación que emergían en regiones anteriormente devastadas por conflictos. El vidente describió también haber presenciado almas de perpetradores de atrocidades reencarnando voluntariamente como miembros de los grupos que habían perseguido en vidas anteriores, experimentando directamente los efectos de sus acciones pasadas y desarrollando una genuina empatía a través de la experiencia vivida. Era un proceso de educación cósmica que garantizaba una comprensión completa mediante la experiencia directa. A medida que la sesión proseguía, Casey relató percibir que estaba siendo guiado a niveles aún más profundos de revelación. Describió haber sido llevado a una dimensión donde observó lo que llamó el Gran Consejo de la Reconciliación, una asamblea de seres de luz que supervisaba los procesos de sanación y transformación de todas las almas que se habían desviado significativamente de sus caminos de luz. En este consejo, Casey presenció decisiones siendo tomadas sobre cómo auxiliar mejor a cada alma en sus procesos de redención. Algunas eran designadas para trabajos de servicio en dimensiones intermediarias, otras eran preparadas para reencarnaciones específicas que ofrecerían oportunidades de reparación kármica, y algunas eran confiadas a maestros ascendidos especializados en casos de transformación extrema. Lo que más impresionó a Casey fue percibir que cada miembro de este consejo había, en algún momento de su propia jornada evolutiva, experimentado su propia forma de caída espiritual y subsecuente redención. Eran seres que habían transitado el camino completo de la separación a la reunificación, lo que los calificaba perfectamente para guiar a otras almas a través de procesos similares. Durante esta visión extraordinaria, Casey describió haber encontrado el alma que había sido Adolf Hitler. La entidad estaba envuelta en luz dorada, pero una luz que parecía contener todas las lágrimas ya derramadas por la humanidad. No estaba en tortura, sino en un profundo proceso de comprensión, rodeada por millones de almas que habían sido sus víctimas directas e indirectas, todas participando de un proceso colectivo de sanación que trascendía los conceptos humanos de perdón. Esta alma, según Casey, estaba siendo preparada para una misión cósmica de dimensiones inimaginables, convertirse en una fuerza de sanación que trabajaría a través de múltiples dimensiones y civilizaciones para prevenir que patrones similares de odio y destrucción emergieran en otros mundos y realidades. Era como si el universo transformara la más profunda oscuridad en la más radiante luz a través de procesos de alquimia espiritual que desafiaban toda lógica humana. Casey relató que esta alma había accedido, antes de su encarnación como Hitler, a asumir un papel que catalizaría un despertar de conciencia planetario a través del choque extremo. El Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, por más horribles que fueran, habían resultado en transformaciones de conciencia que llevaron a la creación de las Naciones Unidas, declaraciones universales de derechos humanos,
y un reconocimiento global de la necesidad de proteger grupos vulnerables. El vidente describió haber percibido que esta alma cargaba no solo la responsabilidad por sus actos directos, sino también la gratitud cósmica por haber catalizado despertares que de otra forma podrían haber llevado milenios en ocurrir. Era una paradoja que desafiaba toda comprensión moral humana, mostrando que en las dimensiones superiores de la existencia, incluso los eventos más trágicos servían a propósitos evolutivos mayores. A medida que la sesión se aproximaba a su clímax, Casey relató haber sido conducido a una dimensión donde pudo observar el futuro distante de la Tierra. Vio un planeta donde la guerra y el genocidio se habían vuelto imposibles, no a través del control o la represión, sino a través de la evolución natural de la conciencia humana a niveles donde tales acciones simplemente no podrían ser concebidas. En esta visión del futuro, Casey observó que muchas de las almas que habían sido perpetradoras de atrocidades en eras pasadas estaban ahora encarnadas como líderes espirituales, sanadores y constructores de paz. Sus experiencias de la oscuridad se habían transformado en una profunda sabiduría sobre los mecanismos de la luz. Era como si la humanidad hubiera finalmente aprendido a transformar su sufrimiento en sabiduría colectiva. El vidente describió haber presenciado ceremonias planetarias, donde toda la humanidad participaba en rituales de gratitud por todas las almas que habían asumido papeles difíciles para acelerar la evolución colectiva. Incluso aquellos que habían causado las mayores atrocidades eran honrados no por sus acciones, sino por su sacrificio cósmico al asumir cargas kármicas inmensas para servir al despertar de la especie. Durante los momentos finales de la grabación, Casey entró en un estado de éxtasis espiritual donde relató haber comprendido completamente el gran plan cósmico detrás de toda experiencia humana. Cada alma que encarnaba en la Tierra, independientemente del papel que desempeñaba, estaba participando de un proyecto colectivo de evolución de la conciencia que se extendía mucho más allá de la comprensión humana común. Vio que el propio planeta Tierra era una escuela especializada en la transformación de la oscuridad en luz a través de la experiencia directa del contraste. Las almas más valientes del universo elegían encarnar aquí justamente por la intensidad de las experiencias disponibles. Incluso los perpetradores de genocidios eran, en última instancia, almas valientes que habían asumido los papeles más difíciles en el gran drama cósmico de la evolución. En las palabras finales capturadas por la grabación, Casey expresó una comprensión profundamente transformada de la naturaleza de la existencia. Habló sobre cómo su vida entera de servicio psíquico había sido preparación para esta única revelación, que no existían almas condenadas, solo almas en diferentes etapas de su jornada de retorno a la luz. Incluso aquellos que habían causado el mayor sufrimiento eran, fundamentalmente, expresiones temporalmente distorsionadas del amor divino que eventualmente retornarían a su naturaleza original. El vidente concluyó su visión extraordinaria con una profecía, que llegaría un tiempo cuando la humanidad comprendería que cada alma que ya había encarnado en la Tierra, independientemente de sus acciones, había contribuido de alguna forma a la evolución colectiva de la especie. En este momento de comprensión cósmica, el propio concepto de juicio sería trascendido en favor de una gratitud universal por todas las experiencias que habían conducido a la humanidad a su destino de iluminación colectiva. Cuando Ricardo Casey emergió de ese estado alterado de conciencia aquella tarde de invierno de 1944, sus manos temblaban y las lágrimas corrían por su rostro. Isabella Davis, que había presenciado miles de sus lecturas, nunca lo había visto tan profundamente conmovido por una experiencia psíquica. Permaneció en silencio largos minutos, procesando visiones que habían expandido su comprensión de la existencia más allá de todo lo que había experimentado antes. La grabación fue cuidadosamente guardada por Isabella,
quien intuyó su importancia, pero comprendió que el mundo aún no estaba preparado para recibir revelaciones de tal magnitud sobre la naturaleza de la redención cósmica. Casey nunca más habló públicamente sobre esta sesión específica, llevando sus secretos a la tumba cuando falleció al año siguiente, en enero de 1945. Décadas pasaron antes de que esta extraordinaria grabación fuera redescubierta en los archivos personales de Isabella Davis. Cuando finalmente salió a la luz, trajo consigo un mensaje de esperanza cósmica que desafiaba todas las nociones convencionales sobre justicia, castigo y redención. Revelaba un universo operando con una compasión tan vasta que incluso las más profundas transgresiones contra la vida eran, en última instancia, oportunidades para la evolución y la transformación. El mensaje final de esta extraordinaria revelación permanece como un faro de luz para quienes luchan por comprender cómo la justicia divina puede coexistir con el amor incondicional. Sugiere que quizás nuestra mayor evolución como especie provenga, no de nuestra capacidad de castigar a quienes nos causaron dolor, sino de nuestra capacidad de comprender que incluso nuestro dolor más profundo sirve a propósitos de crecimiento que trascienden nuestra comprensión actual. En las dimensiones donde las almas se preparan para sus próximas jornadas de encarnación, no existen criminales de guerra ni santos, solo almas en diferentes puntos de su eterna jornada de retorno a la fuente. Y en esta comprensión reside quizás la revelación más profunda sobre la naturaleza de la existencia, que el amor verdadero no conoce límites, condiciones ni excepciones, y que toda alma, no importa cuán lejos se haya desviado de su luz original, lleva en sí la chispa eterna que eventualmente la conducirá de vuelta al hogar cósmico del que proviene.